En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. ¿Qué tal, amigos de Duralex? Buenos días, bienvenidos a su programa. Gracias a OCRA que nos permite llegar con ustedes vía Zoom, esta plataforma que ayuda de una otra manera a llevar un poquito más en calma esta sana distancia y que a través de la sana distancia podemos estar en contacto con ustedes. Agradezco el día de hoy la presencia del doctor Francisco Javier Espinosa Romero, querido amigo. Bienvenido a tu programa Duralex Sedlex, en el que habremos de platicar de varias cosas, mi estimado Javier. Independientemente de que eres cofundador y fundador de muchas asociaciones, en Cuernavaca y en Morelos te has distinguido por dos principalmente, una que son las escuelas de español, que tiempo atrás traían muchísima afluencia de turismo a nuestra ciudad y al estado, economía principalmente a las familias que daban hospedaje a estas personas, fomentabas obviamente la cultura de nuestro estado y principalmente nuestro idioma ante los estudiantes extranjeros. Y después, con la creación de tu universidad que hoy diriges, pues bueno, has dado la oportunidad precisamente al fomento de la educación en diferentes estados de la República, porque no nada más asisten personas de aquí, de nuestra ciudad y de nuestro estado, vienen gentes de fuera también, que afortunadamente han poco a poco sustituido la ayuda económica esta que se brindaba a las personas que daban hospedaje. Vienen gentes de Guerrero, de muchas partes de la República. No tengo muy presente de qué tantas, pero sé que son muchos estados de la República que asisten a tomar clases a tu universidad, independientemente pues, de todos los doctorados, cursos, maestrías, etcétera, que emites ahí en tu universidad. Gracias de veras por estar el día de hoy con nosotros, mi querido Javier. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo, Carlos, en Radio Primavera, y con mucho gusto transmitir nuestras opiniones, nuestras experiencias en estos campos que mencionas, con mucho gusto para apoyar en lo que sea posible a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestra comunidad. Gracias, Javier. Pues bueno, tu formación ha dado, como lo he indicado, mucho dentro del ámbito del tema de la educación. Hoy vemos desafortunadamente que la administración federal ha tomado un cauce muy equivocado, en consideración personal obviamente, un cauce en el cual dicen por ahí que un pueblo ignorante es un pueblo dominado, un pueblo fácil de dirigir, y creo que eso lo apuestan en esta administración, y yo lo lamento sobremanera porque independientemente de los tumbos y de los tropiezos que hayan dado administraciones anteriores, pues finalmente se venía fomentando esta parte que era la educación del pueblo. El analfabetismo era una situación, una pandemia que cundía mucho en épocas pasadas y que ha venido pues retomándose un poquito el tema de la educación, o había venido retomándose un poquito el tema de la educación en nuestras comunidades. Hoy, desafortunadamente, repito, pues como que la política pública no ha sido precisamente encaminado hacia ello. Y vemos también, desafortunadamente, que con base a estos malos ejemplos de la federación, pues algunos estados de la República van encauzando malamente también esas políticas públicas y que tienden no precisamente a ampliar la cultura y la educación de nuestro pueblo. Hoy por hoy hay una inventada ley Barbosa, una iniciativa de reforma a nivel Estado, afortunadamente, pero que desafortunadamente también a nivel constitucional y a nivel ley general de educación, pues contempla así varios de los aspectos que maneja Barbosa en su iniciativa de ley o en su ley, pero que en mi concepto afectan y trastocan sobremanera importante lo que es la educación privada. Una educación que ha venido a coadyuvar, a solventar las carencias y la falta que ha tenido siempre la federación en relación a poder dar la oportunidad, como lo establece el tercero constitucional, de la educación para todos. No sé si tengas conocimiento de esta iniciativa, de esta ley. ¿Qué opinión te merece, mi querido Javier? Sí, desde luego sí tenemos conocimiento. La aprobaron en mayo 15 en el estado de Puebla, una armonización en principio de la ley de educación del estado de Puebla con la nueva ley general de educación que fue aprobada hace un año. Se vencía el plazo para sacar esa ley armonizada y la sacaron en lo oscurito. No dejaron ver versiones, no dejaron conocer, a pesar de los diferentes intentos de las asociaciones de padres de familias, de escuelas, de universidades, no dejaron conocerla. El hecho es que
sale una ley que en principio vulnera el derecho constitucional al prácticamente expropiar en el documento los inmuebles y los muebles con los que se desarrolla la función educativa privada, particular en el estado de Puebla. Desde luego, en este momento, los primeros en reaccionar fue el llamado Consorcio Universitario de Puebla. Son 6 universidades grandes que han mostrado su posicionamiento al respecto, que han puesto con claridad los problemas que han encontrado en esa ley, en la que no les dejaron participar, en la que tenían propuestas para ser incluidas, y el señor gobernador y el Congreso cerraron la puerta. Un proceso no transparente, un proceso no democrático, un proceso que vulnera el Estado de Derecho. Entonces, esa armonización resultó ser un arma del gobierno del Estado contra la educación particular en el Estado de Puebla. Ese es el gran panorama que tenemos al respecto. Mencioné el tema de muebles e inmuebles, pero asimismo entran hasta el fondo, entran en la administración de las escuelas. Ahí vulneran desde luego la autonomía, la autogestión de los recursos. Ahí llegan a plantear multas excesivas por cosas que no son consideradas fallas. Sí, entonces, sí, realmente vemos una agresión hacia la educación particular en el estado de Puebla, que de ninguna manera queremos en el resto de la nación. Por lo contrario, aquí en Morelos tenemos una buena cooperación con la Comisión de Educación del Estado para que esa nueva ley de educación que se está gestando en el estado de Morelos sí incluya cosas, aspectos, campos en los que podemos mejorar nuestra educación, en los que podemos, unidos el gobierno del estado, las instituciones públicas y las particulares, podemos trabajar mucho más armónicamente. Podemos tener un impulso a la educación en lugar de un retroceso. Qué bien, Javier. Se acaba de unir nuestro compañero amigo José Luis Urriostegui. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes. Un placer, José Luis. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí escuchando esos comentarios muy atinados de tu parte, Javier. Creo que la ley fue sacada al vapor, como se ha mencionado en los diferentes medios de comunicación, y se entiende pues que hay un sentido estatal no solo de rectoría de la educación, sino de imposición de reglas al interior de las escuelas particulares. Totalmente de acuerdo, José Luis. Hay imposición de reglas, hay imposición de manejos que solo vienen a incrementar la carga administrativa de las escuelas y del Estado. Solo propician campos de corrupción en un campo, la educación, que generalmente no ha sido corrupto, que a diferencia de muchos otros campos en nuestra nación, se ha mantenido limpio. Entonces, el hecho de poner todo ese tipo de reglas van a llevar a prácticas no transparentes, no honestas. Entonces, adicional a lo que ya se dice claramente por en este caso, los rectores de las universidades mayores de Puebla, hay bastantes aspectos que van a afectar la mecánica, la logística, el sistema de operación. Supongo que en estos días está saliendo un amparo de ese consorcio universitario y en ese caso son 6 universidades, pero hablamos de más de 3,500 escuelas que se sienten vulneradas en sus derechos en el estado de Puebla.
entiendo que están preparando diferentes amparos las asociaciones, tanto de escuelas como de padres de familia, para proteger sus derechos. A diferencia de lo que comentábamos en un principio, desafortunadamente, pues la Federación toma mano en muchos aspectos en la toma de decisiones erróneas que hoy por hoy vemos reflejadas en algunos estados de la República, en el norte, por ejemplo, la famosa ley Bonilla, que afortunadamente la Corte intervino, dio marcha atrás a esta ignominiosa iniciativa de reelección. Esperemos que Puebla no sea la piedra de toque o la puntita de la mecha, para que algunos otros estados de la República en réplica, como lo hacen en la Federación, porque desafortunadamente el gobierno federal dice algo y va permeando así como reguerito de pólvora, y no lo bueno, que es lo peor. Si fuera bueno, pues ojalá sí cundiera el ejemplo, cundiera el seguir estas iniciativas que son o que fomentaran en alguna oportunidad lo que establece nuestro tercero constitucional y la Ley General de Educación, que es fomentar la educación, como comentábamos en un principio, Javier, le decía José Luis a Javier, que desafortunadamente, bueno, pues no se ha cumplido con el objetivo de abatir esa falta de educación, esa ignorancia a nuestro pueblo, que es lo que somete en algún momento a nuestra población. La ignorancia y la falta de educación es lo que hace un pueblo sometido, y que eso es lo que le apuesta esta administración, según se ve, por parte de la iniciativa esta que presenta en la Ley General, y hoy por hoy con una brillante iniciativa de un personaje pues no tan querido en Puebla, pero que desafortunadamente lo tienen ahí al frente, José Luis. Sí, mira, entiendo claramente que el espíritu de esta ley busca establecer principios de la educación básica para beneficio de niñas, niños, jóvenes, adolescentes, pero sí hace una intromisión clara en el aspecto de la educación que prestan los colegios particulares. Ha habido una gran diferencia a través de los años. Antes era escasa la educación particular. Luego, ante la incapacidad del Estado de prestar educación a todas las personas que la requerían, se fue ampliando la oferta por los particulares, dándose el caso que muchos colegios tienen una fama, un prestigio debidamente consolidado a través de décadas que hacen atractivo que los jóvenes quieran estudiar ahí. Obviamente estamos en una competencia y entre mejor calidad educativa tengan algunos centros, tienen mayor demanda. Esto origina así que los costos se eleven porque también la calidad de los que están impartiendo educación, las instalaciones son adecuadas. No bastaría decir que se pretende generar una equidad o igualdad entre la educación privada y la pública a través de esos principios, sino que se rompe también con el principio de la competencia. Sí, y como lo comentabas, Javier, digo, desafortunadamente para el Estado, que no ha sabido cumplir, no ha sabido invertir debidamente en este tema tan álgido que es la educación, pues ustedes como instituciones privadas, tú personalmente has dedicado muchos años de tu vida, decíamos en un principio, primero a fomentar nuestro idioma con tus escuelas de español que fueron famosísimas a nivel mundial. Tenemos gente que venían de todo el mundo a estudiar español a nuestro estado, a nuestra ciudad de Cuernavaca, y después con esta iniciativa de tu universidad, que de una otra forma, pues formas parte del cuadro competitivo de la educación privada y que el Estado no ha sabido realmente ni siquiera apoyar, ya no digamos, tratar de equiparar la situación de la educación particular con la educación del Estado. Y bueno, ustedes han hecho un esfuerzo importante, una inversión importantísima para poder fomentar, y que hoy desafortunadamente con el criterio federal de que todo es corrupción, de que todo es dispendio, pues no se me hace lógico que pretenda un gobernador poner un mal ejemplo, porque desafortunadamente, repito, esto cunde a nivel nacional y es una, que digamos, pues una mechita que se prende y que desafortunadamente puede cundir como un mal ejemplo, ¿no? ¿Javier? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De estas universidades que mencionamos que forman ese consorcio universitario, son 5 de ellas son hermanas, la otra es la pública, no pertenece, pero las otras 5 son hermanas dentro de la Federación de Instituciones Mexicanas para la Educación Superior, FIMPES, a la cual pertenecemos nosotros y algunas otras universidades aquí en el estado.
El objetivo de FIMPES es mejorar la educación en nuestro país. Es la única institución diferente de ANUYES preparada para acreditar, conforme a las leyes de la Secretaría de Educación Pública Federal, acreditar instituciones educativas y nos permite trabajar siempre en mejora continua en los procesos educativos. Y avanzamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha voluntad de muchas personas. Eso es, a grandes rasgos, lo que hacemos dentro de FIMPES. El tema de que ocurra en Puebla, donde hay educaciones bastante prestigiadas, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, vuelve más controversial ese choque entre lo que se desea como calidad y lo que, en ese caso, el gobernador intenta manejar. Se hace más radical la visión cuando la ve uno en Puebla. Creemos que ese ejemplo no cundirá en el país. Esperamos y trabajamos para que sea un ejemplo de colaboración en todo el país. En el tema otro que tocas de la educación para extranjeros, la enseñanza del español, es un campo de consecuencias de esta pandemia. Prácticamente desapareció, desde luego, en Cuernavaca y en todo el mundo. No sabemos cuándo volverá a activarse, pero como lo mencionas, Carlos, como lo mencionas, José Luis, vamos a estar listos para, en cuanto sea factible, vamos a ser los primeros aquí en Cuernavaca, aquí en México, para accionar ese ir y venir de ideas, de gente, de cultura, de educación, todo con el objetivo de que tengamos un mejor hibridizaje de las ideas, un mejor desarrollo de la cultura, todo con ese objetivo. Nuestros estudiantes, en el caso nuestro de Universidad Internacional, este semestre de otoño hemos decidido suspender los viajes de intercambio, tanto para los que se van, como en el caso de tu niña, José Luis, como para los que vienen. Este semestre de otoño lo suspendimos, avisamos a las universidades aliadas que están haciendo algo similar. Nadie por el momento quiere. Nos resultó un poquito complicado regresar a los que estaban fuera y mandar a los que estaban aquí, y hasta que esta situación tenga un mejor horizonte, me refiero a la pandemia, vamos a suspender. Este semestre de otoño lo tenemos suspendido y en el futuro esperemos que podamos continuar con esta experiencia tanto de formación en enseñanza de español como de todos los intercambios a prácticamente todo el mundo. En el tema de educación debemos continuar trabajando. No debemos encontrar que hay una disposición de instituciones que deberían apoyar la educación, como lo mencionas, Carlos, que deberían permitirnos desarrollar mejor como sociedad, cultivarnos. No debemos encontrar resistencia. Creemos que aquí en Morelos no la encontraremos, no la hemos encontrado y no la vamos a encontrar. Y vamos a trabajar para que ese camino siga siendo el adecuado para una mejor educación. Por allá en septiembre de 2018, si la memoria no me falla, llegamos a la bandera blanca en cuanto al analfabetismo aquí en el estado. Eso significa pues que tienen el mínimo, ¿verdad? Saben leer y escribir y tienen un mínimo de conocimientos. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Es un campo que nos entusiasma a los educadores, que nos entusiasma
el desarrollo de nuestra sociedad, para vencer esa ignorancia que a través de los siglos sigue quedando aquí en nuestra población. Sí, porque desafortunadamente pues vemos a nivel federal la creación de universidades de las que llamamos Patito José Luis muchos años en la barra de abogados. Vemos programas y proyectos en los cuales se pretende que en las universidades se pueda ingresar sin examen de admisión. Vemos la desaparición de muchos institutos de investigación, de muchos fideicomisos que apoyan la educación. Entonces, a lo que me refiero en un principio de la plática es precisamente a eso, que desafortunadamente en la federación no le están apostando a que tengamos un pueblo educado, a que los proyectos y programas de educación vayan evolucionando, sino al contrario, vamos en regresión, como en muchas cosas y muchos aspectos de la toma de decisiones erróneas que han tomado en la federación. Una de ellas es la educación, y a mí me preocupa sobremanera que pues a lo largo del tiempo, llevamos poco tiempo de esta administración, pero le queda mucho tiempo para causar para poder causar mucho daño a la educación a través de este tipo de situaciones, ¿o no, José Luis? Sí, mira, lo que hemos estado viendo en todo el país es que los sindicatos de maestros que pertenecen al sector público frenan las clases cuando se les viene en gana, buscan canonjías que no permiten un crecimiento intelectual sostenido a través del tiempo. No hemos visto una mejora en la calidad educativa, y esta ley viene a convertirse en un crisol para saber si el camino que se ha seguido es correcto o no. Y a la luz de la experiencia, obviamente no vemos que el gobierno federal o los gobiernos estatales hayan hecho esfuerzos continuos y le hayan invertido recursos económicos para mejorar instalaciones, preparación de maestros, mejorar los planes de estudios para estar a la vanguardia. Y lo que preocupa más que nada es que parece haber una intención oculta, un trasfondo en esta ley de educación del Estado de Puebla que nos pone en alerta en todo el país, porque ha habido decisiones del gobierno federal que están tendiendo a radicalizar un modelo económico que no permite la libre competencia y que nos está llamando a hacer comparaciones con otros países que han vivido o en el comunismo o en el socialismo aquí en Latinoamérica. Es imposible evitar las comparaciones. Así que esas intenciones ocultas de las que hablo son las que nos generan sospechas y nos hacen poner alerta para evitar que esta reforma se convierta en algo nacional. Sí, porque independientemente de que sea pues, segregada al Estado de Puebla, como comentábamos con Javier, esto puede cundir a nivel nacional, como lo ha hecho muchas de las iniciativas a nivel gobierno federal, y que quieran ser copiadas o homologadas, y que desafortunadamente, independientemente de que no toque aspectos de la situación económica como tal de las universidades privadas, sí pudiera trastocar en su momento el programa educativo, porque lo comentabas tú, Javier, en un principio. Finalmente sí pretende, de alguna manera, crear una rectoría en relación a lo que es la cátedra, en lo que es la educación como tal, los programas y proyectos educativos que se tienen a nivel particular, si bien es cierto, siguen una normatividad de la Ley General de Educación, pues tienen algún aspecto en lo particular que son mucho mejores y muy superiores a lo que es la educación que imparte el Estado. Y si pretenden homologar la educación privada a la del Estado, pues vamos para atrás como los cangrejos lejos de pues, poder prosperar, ¿no? Sí, de hecho, ayer tuvimos en la FUPAMOR, la Federación de Universidades Particulares del Estado de Morelos, tuvimos una rueda de prensa para manifestar nuestro rechazo a esa ley de educación en Puebla. Eso está ocurriendo en todo el país, no solo con las universidades, sino con todo tipo de asociaciones de padres de familia y de escuelas de todos los niveles. Entonces, es una posición nacional que debemos mostrar fuerte, clara, con dignidad, de lo que es aceptable y lo que no es aceptable en educación.
todos estamos en el mismo camino. Pues qué bueno, Javier. José Luis. Sí, a mí me parece importante destacar algo. Creo que muchas familias en México hacen un gran esfuerzo para pagar la escuela de los hijos en iniciativa privada. Erogamos un buen porcentaje de nuestros ingresos para procurar una educación de calidad en nuestros hijos. Si el Estado nos la garantizara, seguramente la educación privada habría disminuido hace tiempo, y contrario a ello, la oferta de educación privada se ha venido incrementando, y la globalización en la educación es fundamental. Estos intercambios que se hacen de alumnos de un país a otro abren fronteras y permiten que el crecimiento intelectual sea sostenido, se multiplique. Así que si una iniciativa de ley pretende disminuir esa competencia, me parece que no está siguiendo los intereses de la población. Javier, nos tenemos que despedir un minutito, un último mensaje. Agradecer la participación y recalcar lo que nos dice nuestro amigo José Luis, recalcar que 1/3 de la educación superior de este país ocurre en universidades particulares y ocurre para bien de la nación. Y en la educación diferente a la superior es 1/4 parte de lo que ocurre en este país en la educación particular. Y todos trabajamos por un México mejor, por una sociedad mejor, con la ilusión de que el futuro lo podemos construir mejor que el actual. Bien, José Luis, último mensaje, 20 segundos. Saludos, y seguramente vamos a seguir hablando de esta ley. Javier, qué gusto verte, compadre. Saludos a todos. Para mí, un placer, Carlos, un placer, José Luis. Gracias a Radio Primavera, gracias a Ocra y a Mario Croswell que nos permite hacer estas transmisiones. Nos vemos en el próximo La Serie, que tengan un excelente día, y a quien nos ven el viernes en Easy, un excelente fin de semana. Hasta luego, hasta el próximo. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de Ocra, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.